Vamos a ver hoy la prueba de hipótesis para una proporción. Cuando hablamos de proporción, recordamos que nos referimos a un porcentaje, a un decimal o a una fracción. Entonces, aquí lo recordamos. Si hablamos de un porcentaje, la proporción está en forma directa. Indirecta sería 20%, en decimal estaría directa, 0.25, y otra indirecta en fracción. 3 de cada 5 serían 3/5 igual a 0.6. Recordamos, igual que en la estimación, que debe observarse que la proporción de la muestra esté en relación con la proporción de la pregunta. Y también recordamos que para cualquier tamaño de muestra se utiliza la tabla de valores Z. Entonces, hasta aquí estamos igual que en el tema de la estimación. Veamos entonces un ejemplo para una población infinita. Ustedes siempre van a reconocer esos problemas de proporción porque no hay media aritmética, no hay desviación estándar, sino lo que hay son porcentajes. Se ha observado que de los clientes que entran a un almacén, el 65% compran. Observen ustedes aquí, se está dando la proporción poblacional. Y nos está diciendo que el parámetro es conocido. Entran a un almacén el 65% y ellos compran. Con el propósito de aumentar esa proporción, aquí nos están dando la hipótesis alterna. Con el propósito de aumentar esa proporción, se hicieron cambios en vitrinas y en atención. Posteriormente se hizo un muestreo y se observó una muestra de 30 clientes que entraron al almacén y se encontró que 23 compraron. Aquí nos está dando en forma indirecta la proporción de la muestra. Hay que dividir 23 entre 30 para encontrar P. Con una significancia del 6%, comprobar si se logró el objetivo. Bueno, veamos nuestros datos. Datos. Población no hay. Muestra 30. Proporción poblacional 0.65. Aquí hay un error. Ese sería 0.35. Es Q, ¿verdad? Es la diferencia entre 1 menos P, 0.35. 23 dividido 30, 0.77 sería la proporción de la muestra. Entonces, ofrecemos al problema y observemos si hay relación entre la población y la pregunta. Recuerden, cuando ustedes tengan alguna dificultad o duda en reconocer cuál es la proporción de la población, diríjanse a la muestra. La proporción que se da en la muestra es P minúscula, es P', es la P muestral, y el otro porcentaje que se dé será la población. Entonces aquí vamos a nuestro muestreo y dice una muestra de 30. ¿Qué se observó en la muestra de 30? Que 23 compra. Ahí está nuestra P muestral. Entonces, ¿qué nos dicen de la población? Que de los clientes que entran al almacén, el 65% compran. Entonces, compran y compran está relacionado. No hay que hacer cambios. Tenemos nuestros datos. La P muestral 23 de 30, 0.77. Y planteamos nuestras hipótesis. La proporción de los clientes que compran es igual a 0.65. La externa
la proporción de los que compran aumenta. Entonces utilizamos el símbolo mayor en la alterna. ¿Estamos bien? Muy bien. Continuamos. En nuestro criterio de la prueba, como observamos que la alterna tiene símbolo mayor que, entonces el área de rechazo estará ubicado en el lado derecho. Y ponemos nuestra significancia completa ahí. Lo restamos 0.5 y nos da 0.44. Vamos a la tabla de Z y encontramos para un área de probabilidad de 0.44, 1.56. Ahí tenemos nuestro criterio de la prueba. Y vamos a nuestro estadístico experimental. Observen la fórmula para la población infinita. P apóstrofe, que sería la P muestral, menos P mayúscula, la poblacional. En la raíz cuadrada, en el denominador, P por Q, poblacionales, dividido N. Entonces, 0.77, que es la proporción de la muestra, menos 0.65, que es la poblacional, dividido la raíz cuadrada de 0.65 por 0.35 dividido 30, nos va a dar una Z de 1.38. Observen ustedes aquí en el denominador, 0.65 por 0.35, que es la diferencia entre 0.65 y 1. ¿Va? Se multiplican, se dividen entre n y se saca la raíz cuadrada. Nos va a dar 1.38. Siguiente paso, nuestra decisión. 1.38, como es positivo, también va al área derecha y es menor a 1.56. Por lo tanto, nos cae en la zona de aceptación y nuestra decisión es: se acepta la hipótesis nula. Y luego concluimos. Como hemos aceptado la hipótesis nula, estamos aceptando que la proporción poblacional se mantiene en 0.65, o sea que no aumentó. Y vamos a nuestro problema, decía, con el propósito de aumentar esa proporción. Entonces, eso lo pusimos en la alterna, y como estamos aceptando la hipótesis nula, concluimos diciendo: con una significancia del 6%, se ha comprobado que la proporción de compra se mantiene en 0.65, por lo que no ha aumentado. Y ahí terminamos nuestro problemita. Dejo un espacio ahí por si hay alguna dudita. Y si no, vemos el ejemplo para una población finita. Este ejemplo lo vamos a ver más despacio, porque aquí sí hay un cambio en el muestreo. Muy bien. Veamos entonces el ejemplo para una población finita en la prueba de hipótesis para una proporción. Dice: en una distribuidora de productos electrónicos se han recibido 400 equipos de sonido. Ahí está el total de la población. Se revisaron al azar 60. Ahí está la muestra. ¿Y qué se encontró? Se encontró que 10
tuvieron falla. Entonces, subrayen ustedes ahí. 10 tuvieron falla de los 60. Ahí está la proporción de la muestra. Hay que dividir 10 entre 60. Ahora viene la población. El contrato con el proveedor indica que si se encuentra en la muestra una proporción de buenos, observen ustedes, aquí está el cambio. En la muestra, ¿qué se encontró? 10 con falla. Y la proporción de la población que nos da, buenos. Entonces están cruzados. Tenemos que corregir de acuerdo a lo que mande la pregunta. Licenciado, disculpe. Disculpa. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que hay una compañera que está tratando de ingresar, pero dice que su correo fue inhabilitado por si usted puede hacer favor de darle acceso. Es que el problema es que tengo que dejar de compartir. Dígale que me espere un momentito en lo que me explicamos el ejemplo y la admito. Bueno, yo le digo entonces, gracias. Por favor. Entonces, tenemos que corregir de acuerdo a lo que nos pide la pregunta. La proporción de buenos es inferior al 90%. Si esto es así, el pedido debe rechazarse. Entonces, tenemos que hacer un análisis sobre los buenos. Con una significancia del 10%, verifique si el pedido es aceptado. Veamos nuestros datos. Población 400, muestra 60, proporción poblacional es el punto 90 de los buenos, Q, punto 10 de buenos. Ahora vean lo que pasa con la proporción de la muestra. 10 dividido 60 es la proporción de fallas, es punto 17. Cuando ustedes hagan su análisis de las proporciones, la proporción que vamos a poner en las fórmulas no deben ser muy distantes. Si son muy distantes, quiere decir que hay necesidad de cambio. Y aquí tenemos como Q, punto 83, que es la diferencia entre 1 y punto 17. ¿Qué representa el punto 17? Los malos. ¿Y qué necesitamos? Los buenos. Entonces, miren, aquí está el cambio. Vamos a usar como P muestral 0.83. Nuestra alfa de punto 10 y la verificación si aplicamos el factor finito de corrección. 60 dividido 400 por 100 nos da punto 15. Sí se aplica. Veamos nuestras hipótesis. Planteamiento de hipótesis. ¿Qué nos dice el contrato del proveedor? El acuerdo este dice que si la proporción de buenos es inferior a punto 90, miren aquí, nos está dando la hipótesis alterna, menor que. O sea que si esto es válido, el pedido debe rechazarse. Para que el pedido no se rechace, tenemos que aceptar la hipótesis nula que dice que la proporción de buenos es por lo menos punto 90. Como la hipótesis nula, la hipótesis alterna es la que nos dan, entonces recuérdense que la nula asume un símbolo complementario. Este puede ser igual o puede ser mayor o igual que, opuesto al alterno. Entonces, vamos a nuestro criterio de la prueba. Y como es un símbolo menor que en la alterna, el área de rechazo la ponemos en el lado izquierdo. Ahí ponemos toda nuestra alfa. Lo restamos a 0.5 y buscamos en la tabla de Z, punto 40. Z para punto 40 es 1.28, lo ponemos negativo porque está en el lado izquierdo. Y vamos a nuestro estadístico experimental. Observen nuestra fórmula. Es similar
a la anterior, pero en el denominador está el ajuste que se hace con el factor finito de corrección, que es esta raíz cuadrada de n menos n dividido n menos 1, en el denominador. Ahora observen en la sustitución de elementos. La poblacional que nos da el problema es de punto 90. Entonces, el punto 90 se refiere a buenos. La muestral debe referirse también a buenos. Y nos habían dado los malos, que era punto 17. Por eso entonces corregimos aquí a punto 83. Esto es lo exigente de este modelo. Y eso es lo que ustedes tienen que comprender. Y por eso me hago un espacio aquí para preguntar si esto está comprendido. Ustedes me dicen, no me levantan. No sé si podría volver a repetir esa parte, Lee, que no me quedó muy claro, por favor. La del cambio. Es correcto. Muy bien. Vamos a volver al problema. El contrato con el proveedor indica que si se encuentra en la muestra una proporción de buenos, fíjense, de buenos, inferior al 90%, el pedido debe rechazarse. Entonces aquí la prueba nos manda a que veamos los buenos. Y los buenos representa punto 90. Entonces, estos buenos de la población tienen que estar en relación con los buenos del muestreo. ¿Qué pasa en el muestreo? Dice, de 400 se revisaron 60. ¿Y qué se encontró? Que 10 tuvieron falla, o sea, fueron los malos. Nos dieron lo opuesto de lo que necesitamos. Aquí nos tendrían que, para que hubiera habido relación, tendrían que habernos dicho 50 estuvieron buenos. Entonces no habría necesidad de cambio. Pero como nos dieron los 10 malos, entonces tenemos que corregir. En lugar de 10 malos, vamos a trabajar con 50 buenos. Y esos 50 buenos están representados por punto 83. Y por eso entonces ese punto 83 es el que llevamos a nuestra fórmula para restarlo a punto 90. Pregunto si está más claro. Sí, Lee. ¿Qué manda? Sí está más claro. En lo anterior vi la diapositiva anterior vi 1.80 y algo en la gráfica. En la de... En la ¿En gráfica. esta? 1.28 es. Menos 1.28. Ese resultado, ¿dónde lo puedo sacar? El Este criterio. sale de la tabla de valores Z, Ya, perdón. Sí, ¿verdad? gracias. Usted busca Gracias. punto 40. Sí, gracias, Lee. Ya, Muy muchas gracias. Entonces, cuando ustedes hacen sus cálculos matemáticos, van a encontrar Z igual a menos 1.96. Lick, disculpe, yo tengo duda. ¿Cómo determina que la hipótesis, la HA, es la que le están dando? ¿Sí? En el problema. Ujú. El problema puede presentarle a usted lo siguiente. Primero, que le den la hipótesis nula y la alterna. Segundo, que le den solo la nula. O tercero, que le den solo la alterna. Entonces, cuando le dan una de las dos, la otra hipótesis sale por complemento. Este caso nos dan solo una. Porque dice, el contrato con el proveedor indica que si se encuentra que la muestra de proporción es inferior, entonces, como dice inferior, nos están dando la alterna. Porque la alterna es la única que plantea inferior, menor, superior o mayor, pero nunca toca el parámetro. En cambio, la nula dice como máximo, como mínimo, de o más
D o menos, o sea que toca el parámetro. Entonces, en este caso nos están dando la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque dice inferior. El contrato con el proveedor indica que si se encuentra en la muestra una proporción de buenos inferior, ¿verdad? Entonces, nos están dando la hipótesis alterna. Por eso planteamos la hipótesis alterna con menor que, y la nula automáticamente pone un signo aquí. Puede ser igual o menor igual, mayor igual, cualquiera de los dos. Entonces yo aquí le puse mayor igual. Me pregunto si estamos bien ahí. Sí, muchas gracias. Muy bien. Licenciado, Entonces, una pregunta. ¿sí? Con respecto a donde estábamos en las 10 fallas, si Sí. en lugar de fallas dijera que están buenas, entonces el porcentaje que utilizaría para P sería el punto 17. Ah, sí, correcto. ¿Sí? O sea que aquí, en el problema, si nos hubieran dado los buenos, no nos hubieran dado 10, sino que nos hubieran dado 50, ¿verdad? Porque 10 nos dieron los 10 que están malos. Pero aquí nos tendrían que haber dado la diferencia para 60. 60 menos 10 son 50 buenos. Y esa proporción de buenos es 0.83. Ahí está. Y por eso esa la llevamos a nuestra fórmula. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces tenemos nuestra z de menos 1.96. Tomamos nuestra decisión. Observen ustedes que sobrepasa a menos 1.28 y cae en una zona de rechazo. Por lo tanto, la decisión es: se rechaza la hipótesis nula. Entonces, regresamos a la prueba de hipótesis. Estamos rechazando que la proporción de buenos es 0.90 o más. Y caemos en darle validez a la alterna que dice que la proporción de buenos es inferior a 0.90. ¿Y qué sucede si comprobamos que la proporción de buenos es menor o inferior a 0.90? El contrato dice que el pedido debe rechazarse. Por lo tanto, esa es nuestra conclusión. Con una significancia del 10% se ha comprobado que la proporción de buenos es inferior al 90% acordado. Por lo tanto, se rechaza el pedido. Dejo un espacio aquí para que ustedes lo asimilen y me digan si estamos listos para pasar a la diferencia entre dos medias. ¿Qué dicen sus corazones? ¿Ya asimilaron esa parte difícil de la proporción? Supuestamente, ¿verdad? Pero con ustedes, con esos 29 que se sacaron, no les cuesta. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, Muy bien. Entonces vamos a pasar a la presentación de la diferencia entre dos medias. Vamos a cambiarnos de presentación y vamos a abrirle la puerta a los que están tocando. Pase adelante, doña Gladys. Ya no hay nadie más tocando. Muy bien. Entonces vamos a presentar la diferencia entre dos medias aritméticas. Recordamos que la diferencia entre dos medias aritméticas puede ser independiente o dependiente. Lo vimos en el modelo de la estimación. Y cuando hablamos de la diferencia entre dos medias
independientes, nos referimos a que cada muestra tiene sus datos de media y desviación estándar. Por eso es que son independientes, porque cada una tiene sus datos. Veamos entonces un ejemplo para las medias independientes con muestra grande a partir de 30 elementos. En este caso, la hipótesis nula utiliza el signo igual. Observen ustedes, esa es una regla. Como se asume que las poblaciones son iguales, entonces la hipótesis nula no nos preocupa. Le ponemos su signo igual. Nos vamos a preocupar de la alterna. La alterna utiliza cualquiera de los símbolos conocidos según la pregunta. Entonces la pregunta nos orienta a determinar el símbolo o signo que le vamos a poner a la alterna. En primer caso, dice, compruebe si los promedios no son iguales. Entonces la alterna lleva no igual. O bien que nos diga, compruebe si hay diferencia significativa. Lleva no igual. El promedio de la muestra 1 es inferior al promedio de la muestra 2. Entonces, mu-sub 1 menor a mu-sub 2. O bien nos puede hablar con respecto a la muestra 2. El promedio de la muestra 2 es superior al promedio de la muestra 1. Entonces, si lo vemos de 2 hacia 1 es mayor. Y si lo vemos de 1 hacia 2 es menor. Y veamos este otro. Compruebe si el promedio de la muestra 1 es superior al promedio de la muestra 2. Entonces, muestra 1 mayor a muestra sub 2. O bien, desde el punto de vista de la 2, compruebe si el promedio de la muestra 2 es inferior al de la muestra 1. Entonces, de muestra 1 a muestra 2 mayor, de muestra 2 a muestra 1 menor. Como ven ustedes, aquí está más facilito. Veamos un ejemplo. En una procesadora de papel se utilizan dos procedimientos. Uno mecánico y otro eléctrico. El mecánico en una muestra de 32 horas procesó un promedio de 24 quintales, con una desviación estándar de 6 quintales. Ahí está la muestra 1, con su media aritmética y su desviación estándar. El procedimiento eléctrico, en otra muestra igual de 32 horas, procesó en promedio 27 quintales, con una desviación estándar de 8 quintales. Ahí está la muestra 2, con su media aritmética y su desviación estándar. Con una significancia del 10%, comprueben si existe diferencia significativa. Subrayen ahí. Si existe diferencia significativa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar en la alterna el no igual. Entre el promedio de los dos procedimientos. Bueno, primero nuestros datos. Muestra de procedimiento mecánico 32 y del eléctrico 32 horas. El promedio encontrado en el mecánico 24 quintales y en el otro 27. La desviación estándar de 6 y de 8. Planteamiento de hipótesis. El promedio del procedimiento mecánico es el igual al eléctrico. Entonces aquí no hay cambio. La pregunta, comprobar si hay diferencia significativa, lo ponemos entonces con el no igual en la hipótesis alterna. Nuestro criterio para la prueba. Observen ustedes qué sucede ahora con Z.
0.5 representa la mitad de la curva. Menos, ahora alfa, como es de dos extremos, lo vamos a dividir entre dos. Cuando es de una cola, ponemos el alfa completo. Pero como está dividido entre dos, es porque tiene dos rechazos, dos áreas de rechazo o dos colas. Por lo tanto, 0.5 menos 0.10 dividido 2 es igual a 0.45 y la tabla nos va a dar 1.65 como coeficiente de aceptación o de rechazo. Lo ponemos en el lado derecho positivo y en el lado izquierdo negativo. Vamos a nuestro estadístico experimental y observen ustedes la fórmula. Es Z porque el tamaño de la muestra es grande. En el numerador tenemos media aritmética 1 menos media aritmética 2 de las muestras. Y a este componente que está a la derecha de mu sub 1 menos mu sub 2, los estadísticos lo colocan como una indicación de que no hay diferencia entre las poblaciones. Y esto entonces no interviene en la parte matemática porque se vuelve cero. Observen aquí abajo, 0 menos 0. Entonces solo es un indicador. Lo que sí vamos a trabajar son las medias. 24 menos de la media del procedimiento mecánico, menos 27 del procedimiento eléctrico. En el denominador también ustedes deben tomar en cuenta que se trabaja con varianzas y la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. El problema da desviación estándar, entonces la elevamos al cuadrado. Pero si el problema diera varianza, ya solo la ponemos aquí. Por ejemplo, aquí nos dice desviación estándar de 6. Entonces 6 al cuadrado. Pero si nos hubiera dado una varianza de 36, quiere decir que ya está elevado al cuadrado. Y ese 36 lo ponemos aquí. Hay que tener ese cuidadito. Luego revisamos nuestras operaciones matemáticas y encontramos que z es igual a menos 1.70. Cuando ustedes hagan sus operaciones, les va a dar menos 1.70 y pasamos entonces al paso de la decisión. Menos 1.70 está más a la izquierda de menos 1.65, por lo tanto cae en una zona de rechazo. Por lo tanto, nuestra decisión es: se rechaza la hipótesis nula. Y volvemos a nuestras hipótesis, las observamos, estamos rechazando la igualdad. Y entonces toma validez la desigualdad. Y damos nuestra conclusión con base a esa observación. Con una significancia del 10% se ha comprobado que sí existe diferencia significativa entre los promedios de los dos procedimientos. Y ahí ustedes se sacan sus chocolatotes completos. Dejo un espacio por si hay alguna dudita. Y si no, miramos un ejemplo para las medias aritméticas independientes con muestras pequeñas. Licenciado, Diga. ¿cómo saber cuando son dos colas o dos rechazos?
¿Hay algo, alguna palabra clave que nos ayude a identificar ese proceso? Sí, le voy a dar dos indicadores claves. Primero, no le indica si una es mayor que la otra. Si usted ve que no dice que una sea mayor que la otra, es no igual. Uno. Y la otra que le diga, compruebe si cambiaron. Compruebe si ya no es lo mismo. Compruebe si ya no es igual. Compruebe si hay diferencias significativas. Con esos casos, usted pone no igual. Y en ese caso son dos colas o dos rechazos. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Una consulta, ¿cómo determina que el parámetro es 0 para los dos? Eso Porque ya es no una se lo da regla, en ya el está problema. dado. Ya está dado. Eso ya los estadísticos lo pusieron así. Es una regla. O sea que siempre va. Siempre va a ser 0. Ajá. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Muy bien, dense una estiradita. Muevan sus piernas. Para entrarle a la diferencia entre las medias pequeñas. Jalen su vasito de fresco, un buen traguito. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos pues. Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias aritméticas independientes con muestras pequeñas. Aquí vamos a recordar. En este caso se utiliza la tabla para valores críticos T. Las muestras deben ser pequeñas y las desviaciones estándar deben ser de las muestras. Si las desviaciones estándar son de la población, entonces usamos la tabla de valores Z. Aquí hablamos de las dos desviaciones. No puede haber una poblacional y una muestral. O las dos son poblacionales o las dos son muestrales. Muy bien. Ejemplo. En una agencia de viajes se desea comprobar si los vuelos diarios tienen en promedio un número de pasajeros menor al promedio de los del domingo. Entonces, ahí observen ustedes qué nos están dando. Se quiere comprobar si los vuelos diarios tienen un promedio de pasajeros, subrayen ahí, menor. Ahí nos están diciendo qué símbolo le vamos a poner al alterno, que los promedios del día domingo. Con ese propósito, se tomó una muestra de 7 vuelos del plan diario y se encontró un promedio de 70 pasajeros con una desviación estándar de 4. Entonces, ahí estamos bien porque la media aritmética y la desviación estándar vienen de la muestra. Otra muestra de 9 vuelos del día domingo dio a conocer una media de 73 pasajeros y una desviación estándar de 5 pasajeros. Estamos bien. Utilizar para la prueba una significancia del 5%. Planteamos nuestras hipótesis, pero antes nuestros datos. N, 7 vuelos en el plan diario, 9 vuelos en el plan domingo. Las medias encontradas, 70, 73, y hay desviaciones estándar, no hay varianzas, 4 y 5, y la significancia del punto 0,5. Planteamiento de la hipótesis nula, promedio diario es igual a promedio domingo. Entonces ahí nuestra igualdad
que siempre va a estar presente. Y en la alterna, el símbolo que nos preguntan, que nos manda la pregunta de análisis, que se dice que es el promedio diario es menor al promedio del día domingo. Esa va a ser una colita al lado izquierdo. Para el criterio de la prueba, recordamos que cuando trabajamos con valores T, primero hay que encontrar un valor de probabilidad, y este caso es 1 menos alfa, y ven ustedes que alfa está completo. En el caso anterior, que era de 2 colas, entonces alfa estaba dividido 2. Pero cuando es solo una cola, se pone el alfa completo. Entonces, 1 menos 0.05 es igual a 0.95 y obtenemos nuestro grado de libertad. Para la diferencia entre dos medias independientes se aplica esta formulita, n1 más n2 menos 2. 7 más 9, 16 menos 2, 14. Vamos a la tabla de T y en el valor de probabilidad de 0.95 descendemos a 14 grados de libertad y les va a marcar 1.76. Como está en el lado izquierdo, lo vamos a poner negativo. Y tenemos nuestro criterio establecido. Vamos a nuestro estadístico experimental. La diferencia entre las dos medias aritméticas, la diferencia entre las poblaciones, que siempre va a ser 0, eso no cambia, dividido la raíz cuadrada de la dirección estándar al cuadrado. Entonces, 70 menos 73 dividido 4 al cuadrado, dividido 7 más 5 al cuadrado, dividido 9. Al realizar las operaciones matemáticas nos va a dar t igual a menos 1.33. Dejamos un espacio ahí por si lo quieren comprobar. Vamos a nuestra decisión. Menos 1.33 no llega a menos 1.76, por lo tanto nos cae en una zona de aceptación. Nuestra decisión es entonces, se acepta la hipótesis nula. Regresamos a nuestras hipótesis. Se acepta la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que los promedios son iguales. Por lo tanto, no es cierto que el promedio diario sea inferior al del promedio domingo. Bien, entonces vamos a nuestra conclusión y decimos, con una significancia del 5%, se ha comprobado que el promedio de pasajeros de los vuelos del domingo no es mayor que el promedio de los vuelos diarios. O bien podríamos haber dicho que los promedios son iguales. Bien, esa es nuestra clase de hoy. Dejo un espacio ahí por si hay alguna dudita y si no, nos vamos a la página 140 de nuestro libro a plantear las hipótesis de esos ejercicios. Los revisamos de una vez para que estén bien y después ya se quedan ustedes desarrollándolos tranquilamente. ¿Estamos bien? ¿Alguna dudita? ¿Fácil o facilito? Como quitarle un dulce o un chocolate al bebé. Como quitarle un punto al de 30. Lick, una consulta, Lick, el 1.33, si hubiera sido un ejemplo que sobrepasa al 1.76, entonces ahí se rechaza, ¿verdad? Sí, si le hubiera dado 1.77, 1.78, cae en la zona de rechazo. Ah, ok. Gracias, Lick. Muy bien.
Muy bien, vamos entonces a dejar de compartir y vamos a pasar a la página 140 del libro y veamos los ejercicios de la hoja de trabajo de la proporción. Planteen sus hipótesis y aquí estamos para sus dudas. Adelante, jóvenes, con fe y esperanza.